porque labios en este caso se va a utilizar como origen, ¿vale? Ahorita vamos a ver otros glifos que igual tienen también, forman o partes del cuerpo que no significan nada respecto a los cuerpos. Siguiente, por favor. Cuauhtémoc. Entonces dice que se forman de 3 raíces: cuau, que es árbol, ten, que es labios, y co. ¿Ya vieron los labios? Entonces, estos de aquí son los que nos dan el fonema ten. Y toda la figura completa nos da el fonema cuau. Cuau, ten, co. Es a la orilla del bosque. Siguiente, por favor. Volvemos a tener ese mismo glifo. Son los labios. Nomás que ahora vienen acompañados de este piecito. ¿Sí? Si ese pie está dentro de un recuadro, un rectángulo, entonces es un camino. ¿Sí? Han visto ahora las carreteras como las pintan con una línea que va una, algo parecido serían los códices. Cuando viene el piecito acompañado del recuadro, es un camino. Y camino se dice óptico. ¿Sí? Y entonces tenemos obtengo, que es en la orilla del camino. Seguramente o ese paraje estaba justo a un costado del camino, aunque podría haber sido el camino. Y aquí nos vamos a ir a Pecospa. Aparece el pie, pero no aparece el recuadro. Entonces, ese glifo, ese símbolo, no se está refiriendo a un camino. Se está convirtiendo literalmente en un verbo, que es sobre, estar sobre algo. ¿Sí? Es un locativo también. Nos está diciendo en ese lugar, sobre ese lugar. ¿Qué es lo que hay sobre ese lugar? Ese glifo que está aquí abajo es la palabra TET. Aparece en el escudo nacional. Está estilizado, pero si ustedes ven en la ondita, de hecho, el glifo de Tenochtitlan está en el escudo nacional. Porque esos nopalitos y esa piedrita forman ese fonema Tenochtitlan. ¿Sí? Esto es una piedra. Y esto representa específicamente un color. Una de las características de la escritura náhuatl es que es de las pocas, no es que la única, en donde muchas veces el color se excede. Entonces, lo que nos está diciendo es sobre las piedras amarillas. Si este círculo lo pintáramos en rojo, entonces ya no sería Pecospa, sería Chichilpan, ¿no? Porque Chichilpan es rojo. Entonces cambiaría ese sonido. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, siguiente. Y ahora vamos a Tecomi. Observen estas líneas que tiene la hoja. ¿Podría utilizar la anterior? ¿Ya vieron esto? El Tlatuelo no está pintando la piedra completamente, solo está tomando un elemento gráfico y a esto se le llama economía gráfica, de forma que, ¿no? Es decir, no tienen que pintar todo el glifo completo, sino solo tomar un elemento representativo de él y plasmarlo sobre otra imagen. Ahora sí, por favor. Entonces, comi es olla, pero estas rayitas que tenemos aquí nos están refiriendo a esto, a la piedra, que significa Tecomi, olla de piedra. ¿Por qué se llama así ese lugar? Pues porque hay una formación volcánica que está allá por el barrio de Tenantitlan, que es justamente una cápsula pétrea, una roca, un hueco, una roca, y ahí empieza incluso hay mitos de cómo ahí se vio a un bebé
de México de 1550, Automapayo Ustari, en donde sí aparece el glifo de Tecomi, entre otros glifos más que aparecen de toda la ciudad, ¿no? Entonces es un glifo muy antiguo de Tecomi. Siguiente, por favor. Vamos ahora a Tocpan, que es San Pedro, ¿no? San Pedro de Tocpan. Entonces, sus dos etimologías son Atocle y pan, que es sobre. Aquí hay una economía gráfica de la palabra pan. A diferencia de Tecospa, que tenían piecito, aquí no lo están pintando, pero tenemos dos elementos gráficos, que es este de aquí abajo, que es Atocle. Si lo vemos, es una figura no definida, lo que tenemos aquí. Es decir, que es un fluido, ¿sí? ¿Qué significa Atocle? Significa tierra, literalmente es tierra fértil, pero viene de otra raíz, que es Atocle, Atlalocle. ¿Qué significa eso? Bueno, es agua, Tlali es tierra, Ocle es licor, es decir, la tierra que tiene ese licor que la hace ser fértil, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, lo que tenemos aquí es una humedad, una tierra lodosa, tiene tanta agua que por lo tanto es fértil, y lo que el abuelo plasma aquí pues es la planta que por excelencia representa la fertilidad de Mesoamérica, que es el maíz. Entonces, ustedes conocen San Pedro de Tocpan. Entonces, ese pueblo y Tecomi son los únicos dos que se inundan, porque San Pedro tiene una zona plana, y de hecho tiene una zona, un barrio que se llama Tula, y que justamente está hablando de esta fertilidad y de estos humedales, porque Tula es el barrio de abajo, es el que se inunda, y que en otro momento histórico, seguramente su geografía les permitía tener tules, y para que haya tule tiene que haber muchísima agua, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta ahí con ese grifo? ¿Con ese topónimo? ¿No? Siguiente. Ahora vamos con este. Este es San Jerónimo y Acatlan, ¿sí? Entonces, las raíces etimológicas de este pueblo son tres. Es mi, que significa flecha, apa, que significa caña, y tlan, que significa encías. Les dije que íbamos a ver otro proceso de antropomorfización, pero ¿qué tienen que hacer las encías? Desde la cosmovisión náhuatl, cuando nosotros queremos decir que algo abunda mucho, se va a referir a esta terminación tlan, pero su origen viene desde tlan, sí, que esa abundancia son como los vientos, pues. ¿Ustedes han oído algún lugar que termine en tlan? ¿Cómo? Juanacatlán, que realmente era Xonacatlan, ¿no? Viene de ahí. Otro, el lugar de las grandes bandas, Mazatlán, Cocotitlán, Mazatlán, todos estos que acaban en Tlán, su raíz etimológica es este Tlán, pierde esta terminación de aquí. Algo que no les mencioné, vamos bien rápido, pero es que el náhuatl es un idioma aglutinante, es decir, toma palabras, mutila una de sus partes y las une, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta palabra, mi está mutilando esta terminación, casi siempre pierden el sufijo, que es la última parte. Las palabras, si van a entendernos un poquito de la gramática, tienen como básicamente tres partes: el prefijo, el mesofijo y el sufijo, que es lo primero de la palabra, parte media y la parte final. El náhuatl va a mutilar los sufijos casi siempre. Entonces, si se dan cuenta, van perdiendo estas terminaciones TL o TLI. Hay otras terminaciones como SKI o algunas más, pero ahí ya sería meterlos más asuntos de la lengua, ¿no? Pero básicamente, así es como va viendo este fenómeno de la comunicación. Se corta un pedazo de la palabra y lo uno a otro, así es como se forma mi, apa,
plano. Y así funciona toda la vida. Por eso sí es que se meten a estudiar un agua, es bonita, pero pues ya para hablar, lo más emocionante. Y una característica del agua de Milpalta, ya casi está falleciendo, lamentablemente, es que a diferencia de, por ejemplo, el agua de Guerrero, el agua de la Huasteca, además, una, pues es que es el más parecido al que se habló en Tenochtitlan, ¿no? Y la otra es que en Milpalta, a la hora de componer palabras, se hacen unas cosas gigantescas, porque tenían esa capacidad nuestros abuelos de crear palabras muy, muy grandes y ir haciendo esto. A diferencia de lo que sucede en la Huasteca, ellos ya hablan un agua sí, muy fluido, pero ya con una estructura muy del español. Entonces ahí se pierde esa parte. Milpalta lo conservamos. Siguiente. Este es el que nos da problemas a todos los historiadores, lingüistas y demás. Chicomulco, bueno, en Chicomulco yo me acuerdo hace años, cuando vivían varios grandes profesores, como el Bravo Silva, Procedeu, llegó en Xochimilco, hicieron una gran reunión de los mejores exponentes del náhuatl en Milpalta para tratar de definir qué era Chicomulco. Entonces tenemos un problema en ese lugar, porque hubo unos que lo tradujeron como en la hondonada de los Quijotes, donde hay quijotes para hacer salsa. Yo me acuerdo que se las puse esta porque no encontré la otra. Hermosa hondonada de Xucomoli, ¿no? Es complicado, porque cuando uno empieza a estudiar toponimias, te encuentras con el problema primero son las fuentes, ¿no? Es decir, desde dónde podemos rastrear el nombre de ese lugar, ¿no? Entonces, conforme fueron pasando los años, se fue perdiendo la lengua y entonces se fue deformando todo, ¿no? Entonces no podemos saber si realmente era Chicomulco, Xucomolco, Xuxonmolco, y cada una de esas palabritas que uno le va cambiando nos va dando significados muy diferentes. Tenemos que observar la geografía, pero hay lugares que también tienen que ver con un asunto cultural, ¿no? ¿Han oído hablar de este lugar de Chiconcuac? ¿No? Bueno, Chiconcuac literalmente viene de Chicome, que es 7 serpientes, ¿no? En las 7 serpientes, ¿qué es 7 serpientes? Es una fecha del calendario ritual mexica, pero también es el nombre calendárico de una de las deidades que tiene que ver con el maíz, que es Chicomecoa, ¿no? Diosa del maíz. Entonces ahí ya no tiene que ver si hay un cerro, si hay, no, está hablando de una fecha del calendario y de un asunto religioso. Es como decir que en la actualidad la Virgita, ¿no? La Virgita, sabemos que está la Virgencita de Guadalupe, pero en ese entonces Chiconcuac es el lugar de Chicomecoa, el lugar de 7 serpientes, que es una divinidad de maíz, ¿vale? Entonces, pues del Chicomulco no podemos decir, ay, si yo me rindo. Hay un documento interesante que encontré, que son los títulos primordiales de San Gregorio Catullus, y entre todos los lugares que mencionan, hablan de San Pedro, baja gente de Milpalta para darse de estos lugares, pero hay un mapa y dice Xuxonmolco, ¿no? Y le ponen el camino a Xuxonmolco. Pero Sonmolco era la forma en que se le llamaba al templo del dios Xucteputli. Xucteputli es el dios del fuego. Entonces, si fuera Xuxonmolco y se perdió entre los años, a lo mejor porque se perdió la lengua, a lo mejor porque les convino dejar de hablar, que era un centro ceremonial y demás, estamos hablando que entonces no sería Chicomulco, y entonces tendría que ver con una divinidad que muy probablemente se venerara en ese sitio. Pero eso no lo podemos saber. Que necesitaríamos hacer estudios lingüísticos, antropológicos, arqueológicos, que reforzaran esa parte. Pero bueno, pues
Siguiente, por favor. Ahora vamos con este, que es donde nos encontramos. En fechas muy recientes, cuando digo muy recientes es el siglo pasado, antes del siglo pasado, no vamos a encontrar como documentación fehaciente que diga lo contrario, pero en fechas muy recientes se le ha llamado, o se ha hecho un discurso histórico de que el nombre antiguo de Milpalta es Malakaxtepec Momozo, ¿sí? Antes de los años 30, al menos yo no he encontrado ningún documento antiguo que diga eso. Pero en los documentos del siglo XVI, hasta estas fechas, por lo menos hasta el siglo XX, se le llama la Milpan, Cuenca Milpan, Milpan Chimán, y de ahí este Milpalta, creo que ese alta que le pusieron al final fue una traducción que considero errónea, que viene de ese Cuenca Milpan, ¿no? Güey, sí es alto, pero también es grande. Entonces, creo que cuando le ponen este nombre, ahí sí yo conozco en qué momento de la historia le pusieron Milpalta, dejó de ser la misma para ser Milpalta. Creo que tratan de hacer esa traducción de ese güey, ¿no? O de ese güey que es alto o grande. Y creo que era más correcto como llamarlo el gran sembradío. Milpan viene de dos raíces. Mil, que es tierra cultivada. La palabra tierra como tal, así solita, agreste, es plani. Pero si esa tierra ya tiene un cultivo, entonces ya no se dice plani, se dice mili. Y pan, como lo vimos en varios de los otros topónimos, sí es un objetivo, ¿no? Es un verbo, sobre. Entonces, podemos decir que Milpan es en las tierras de cultivo, sobre las tierras de cultivo. En la actualidad ahora uno asocia la milpa como el cultivo exclusivo del maíz, pero milpa en náhuatl es de lo que sea. Tú tienes que decir específicamente. Si yo digo, por ejemplo, Emili, suena como a mí, Emili es cultivo de cipote. No, porque estoy diciendo de que es cultivo. Pero solo digo Milpan, son tierras de cultivo. Entonces, Hueca Milpan, Milpan Chimán, la Milpa, son toda nuestra comunidad. Si ustedes ven alrededor de esta zona, está lleno de terrazas agrícolas. Y eso nos habla de una realidad histórica, de ese pasado, ¿no? Era gran sembradío, ¿no? En Tepome estaba marcada la tradición, muchas cosas alrededor de los sembraba calabazas y todos maíz, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver también esta, porque no podemos decir pues, que esta no tiene sentido. Tiene un sentido histórico, una defensa de la tierra, y es la más contemporánea. Malakaxtepec Momozo. Sus raíces son dos palabras, ¿no? La primera es Malakaxtepec. Su raíz etimológica es malacachó, que es un verbo que significa doblar, hacer girar. Eso es lo que significa. Ustedes ya no les tocó, pero algunos jóvenes como yo, como los profes, jugábamos al malacaconche. Entonces nos agarrábamos y era lo que ahora conocemos como las puentes. Tampoco creo que conozcan las poleadas, pero uno literalmente se agarraba de acá, jugaba al malacaconche y daba de vueltas. Pues ese malacaconche viene de este verbo, de malacachó, ¿sí? Y luego tenemos la otra raíz es tepe, y es po, que es un objetivo, tira de lado, que se queda con la pura C, ¿no? Y no, si se dieron cuenta de todo lo que vino, aquellos que tenían esta raíz po, esa sí no se escribe, es una economía gráfica. No es necesario escribirla, pero sí es necesario pronunciarla. Y si se dan cuenta, este glifo, ¿a qué les recuerdan esos colores y estas figuras? A los cerros, al tepe. Ese tepe que está ahí está escrito aquí con los colores, pero el tranquilo literalmente, plásticamente está doblando y está haciendo que entre el verde malacachó. Por eso es que tiene esta figura.
Ahora ya pueden entender que no es una letra C. Yo viví engañado muchos años. Yo creo porque es una letra C, no. Es un cerro de pelaje, ¿no? Lo están haciendo ahorita. Y la segunda palabra, que es momosco, viene de momoski. Momoski es pequeño altar. Yo supongo que aquí en Milpalta también, en el otro lado, en el poniente también. Yo soy de San Francisco, San Juan, todo eso. Hay unos amontonamientos de piedra que se van haciendo cuando se hace el barbecho, ¿no? Y van echando ahí, amontonando las piedritas, se van creando unos grandes. Y los conocemos como chocholes. Algunos chocholes son muy recientes, son de esa época, pero es un sinónimo de esta palabra, momoski. Es un altar pequeño, un altar sencillo, ¿sí? Pero hay unos que son de tiempos recientes y que no tienen ninguna carga religiosa mesoamericana, y hay unos que fueron muy antiguos. Los que vale la pena visitar están en el pueblo de José Manuel y los conocemos como los pasteros. Son unos basamentos literalmente piramidales que sobreviven, están ya desbarataron barcos para hacer sus cimientos, pero cada uno está fantástico, ¿no? Porque además es de una época seguramente del preclásico por el tipo de formación, porque es circular, no es de estos basamentos rectangulares. En San Francisco había uno, lo destruyeron para poner un invernadero, pero dentro de ese techo estaban vasijas muy bien conservadas, parecía un dintel de transportero. Entonces, y está en un lugar muy interesante, que es el agua, pero eso es el Cristo. Entonces, bueno, pues estos chocholes son los que nosotros en nuestro nombre le decimos momoski, son los pequeños altares. Y la traducción que podemos decir es donde los cerros se tuercen, lugar de los cerros, ¿no? Donde hay pequeños altares. Esa sería la traducción que puede ser de Malacaxtepec Momoski, porque a veces pensamos que, o yo pensaba hace muchos años, pues Malacaxtepec Momoski significa mi padre. No, significa eso. ¿Sí? Oye, entonces, son dos traducciones el nombre. Sería así como la primera, donde los cerros se tuercen, es el nombre, digámoslo a la forma castellana, donde hay pequeños altares. O sea, los dos son. No, es una sola. Donde los cerros se tuercen es Malacaxtepec. Ajá. Momosco es donde hay pequeños altares. Por eso, las dos palabras que están arriba significan todos los dos. Todo lo de abajo. En los dos casos, con el dónde iniciar. ¿Con el qué? El dónde. O sea, ¿En dónde inicia? no, como es que el primer la palabra que está en español es dónde, y también en la segunda. Las traducciones no necesariamente tienen que ser tan literales porque dependen de los autores, ¿no? Esta traducción es mía, por ejemplo, para tratar como de no encajonarnos. Por ejemplo, les puse la traducción de Otenco, ¿no? Literalmente, Otenco es en la orilla del camino. Pero si hacemos la de Tlacotenco, decimos en la orilla de las carillas. Desde el español no tiene mucho sentido porque no estamos en la orilla de las carillas, a la orilla de las carillas. Entonces, es más o menos eso. ¿Cómo lo traducen generalmente? Lugar rodeado de cerros, ¿no? Lugar rodeado de cerros, pues sí, donde los cerros se conocen. ¿Por qué? Si ustedes van al campo y ven una zona realmente trabajada con terrazas, parece que el cerro se va haciendo así, ¿no? Ahí viene esa metáfora. Ya me confundí. Malacaxtepec Momoski entonces es el nombre del pueblo de Villa, ¿verdad? Pues el Malacaxtepec Momoski Porque yo tenía la idea de que el Malacaxtepec Momoski incluía a todas las comunidades de Milpalta. Sí, realmente sí, incluye a todas las comunidades, porque este Malacaxtepec Momoski empieza a gestarse desde los años 30, ¿no? En los 50 ya aparece el libro, y ya de ahí es para adelante, pero está incluyendo a todo el territorio, no solo a Villamilpalta. Incluyendo las 12 comunidades. ¿Cómo? Incluyendo las 12 comunidades. No.
porque en ese discurso histórico no van es un discurso territorial y es un discurso que habla de la propiedad comunal. ¿Las 11 o las 9? A ver, tenemos dos realidades, la contemporánea y donde empezó toda la historia, ¿no? Entonces, donde empezó la historia fue que tenían un conflicto agrario con Santa Pablo y Cuauhtémoc, ¿no? Empieza ese conflicto, o más bien ese conflicto desde 200 años más. Se crea este discurso histórico de Malacachepec, Momosco, Tlahuil, y los pueblos que llegan y todo eso desde el siglo pasado. Se arropa muy bien ese discurso. Y en la actualidad, políticamente, la alcaldía ya lo toma como las 12 comunidades, ¿no? Porque no puede dejar fuera a unos pueblos. Pero en el discurso agrario no está contabilizado Cuauhtémoc, Chicomulco, Tecomi, que son los pueblos. Estamos hablando del tema comunal, incluyen nada más 9 comunidades. Los 9 pueblos. Pero en el discurso político ya utilizan Malacachepec, Momosco para las 12 comunidades. Indebidamente, ¿no? Pues sí. Realmente lo más idóneo sería la milpa. Ahora, voy a otro. El nombre de Milpalta, ese sí es el nombre del pueblo de Villa. No, porque también la milpa se refería a esa territorialidad de los 9 pueblos. Es que el territorio actual no siempre estuvo conformado como lo conocemos. De hecho, incluso San Pablo, San Pedro fueron cabeceras municipales. Bueno, entonces Villa en sí, su nombre, como por ejemplo, yo soy de Cacoyica, así se denomina, pero el pueblo es un pueblo, aquí Villa, ¿no? Villa ¿Cuál es el pueblo? Pues era la cabecera de la milpa. Era la cabecera de Sería la cabecera de la O sea, sería la milpa. Y Villa, por lo menos la Concepción, sabemos que tiene su nombre propio ese barrio, ¿no? Que es Chachahuenco. De los otros barrios yo desconozco, seguramente lo tuvieron y es probable que lo hayan perdido. Porque en la actualidad, cuando nos referimos aquí al pueblo, para nosotros ya es Villa Milpalta. Y ese Villa, por ejemplo, fue impuesto por un delegado que venía de Villahermosa, porque no era Villa, ese se lo puso. Y ahora ya es Villa Milpalta. Adelante, profesor. Bueno, dos cosas. La monografía del 32 de Villanueva, ahí dice lugar de Momoscos, se refiere a la abandonada. Y la otra parte, en toda la obra de Joaquín Galarza, que es el padre de los códices, que fue mi maestro, yo creo que tú también, no sé. Perdón. Los que fuimos alumnos de él, escribe ahí, hay un libro que tiene, ¿no? Un libro que se llama Historia Medinaria y el otro que son libros que falta es un artículo que sacó en una revista con Juan Ansaldo. Y efectivamente todo el seguimiento que estás dando tiene algunas diferencias, pero lo curioso es que esto que coincide, yo le decía al maestro Villanueva cuando lo entrevistaba, maestro, ¿qué es Milpalta? Porque dice, no, es Malacatepec, Momosco, así como lo tiene escrito. Dice, lugar rodeado de cerros o donde hay túmulos funerarios. Y esa definición está perfectamente en su monografía de 1932, porque la primera monografía es de Villanueva, la segunda es Chavira y la tercera del 73 también es Chavira, que se la fusila a Alfonso Reyes. Bueno, termino con esto. Y toda la circunstancia que está explicando aquí el compañero Chimal se empata, no sé si en algún momento le dice todo la de Galarza o con otro maestro, porque está muy bien manejada. No, yo recuerdo lo que estudié por Galarza, aunque el Galarza ya no fue mío. Sí, y entonces a nosotros, bueno, yo hizo alrededor de 7 libros, más de Santana, de toponimios, de hecho tenía uno, ¿no? Y eso se empata también a lo que estás diciendo, lo que estás componiendo, a todo lo que decía Villanueva, amén de que sea inventado al discurso que dicen que